Ahora hablemos de la bradicardia en el paciente estable, que es el escenario más frecuente y el más mal manejado. Entonces, paciente con bradicardia pero que está despierto y está perfundido y tiene presión estable y no tiene signos de falla cardíaca, este es el paciente estable y aquí viene la primera regla fundamental. No se trata la bradicardia per se, no se tratan números, se trata la perfusión. Si el paciente está asintomático y hemodinámicamente estable, no necesita marcapasos, no necesita hacer algo, la frecuencia baja por sí sola no es una emergencia. Segunda regla, evite intervenciones profilácticas. Entonces, dar atropina por si acaso en un paciente estable es peligroso, no es necesario. Puede precipitar arritmias, puede aumentar el consumo miocárdico de oxígeno, puede incluso extender la isquemia en un paciente coronario. Entonces, el enfoque clínico correcto realmente es primero hacer un diagnóstico electrocardiográfico, identificar si la bradicardia es de origen nodal o infranodal, estratificar el riesgo, monitorizarlo para detectar tempranamente el deterioro y tercero, una búsqueda etiológica donde identifiquemos causas reversibles como los medicamentos, el hipotiroidismo, los trastornos electrolíticos, los infartos de cara inferior y la toxicidad farmacológica. Independientemente de la frecuencia absoluta, un paciente puede tener 38 latidos por minuto y estar completamente estable. Entonces, si el paciente está estable, ahora sí es momento de hacer lo que el internista sabe hacer mejor. Pensar con el electrocardiograma. Entonces, primero un electrocardiograma de 12 derivaciones. El electrocardiograma nos va a ayudar a estratificar el riesgo. Aquí nosotros vamos a definir si el paciente puede quedarse en piso o si está sentado sobre una bomba de tiempo. Segundo punto clave, el ancho del QRS. Esta es la clave inicial del análisis porque es lo que nos va a permitir distinguir entre un bloqueo nodal y uno infranodal. Si el QRS es estrecho, menor de 120 milisegundos, sugiere un bloqueo nodal y si es ancho, sugiere un bloqueo infranodal con daño estructural en el sistema His-Purkinje. Y finalmente, estratificamos al paciente en un riesgo bajo o en un riesgo intermedio. Entonces, si el QRS es estrecho, por ejemplo, bloqueos atrioventriculares de primer grado, bloqueos MOVITS 1 o bloqueos de tercer grado con QRS estrecho, tendrían un riesgo bajo o intermedio. Estos pacientes suelen poder quedarse en piso con monitorización, pero el riesgo es alto o crítico cuando el QRS es ancho, tengo un bloqueo MOVITS 2 o un bloqueo de tercer grado con un QRS ancho. En estos pacientes no debemos esperar a que se deterioren. Estos pacientes requieren preparación para marcapaso. Y todo paciente estable con bradicardia debe tener un electro porque la estratificación va a definir la ubicación, si se queda en piso o en cuidado intermedio o en la UCI. Entonces ordenemos todo lo que hemos visto en una sola estructura mental. No todos los bloqueos atrioventriculares son iguales. Y el error más frecuente es tratarlos como si lo fueran. Entonces primero el bloqueo AB de primer grado. PR mayor de 200 milisegundos, constante, con una conducción 1 a 1, el daño está a nivel nodal, el riesgo es mínimo y el manejo es en piso. Observación, no requiere atropina, no requiere marcapasos, solo monitorización y búsqueda de la causa. Bloqueo de segundo grado MOVITS 1 es aquel que tiene un PR que se larga progresivamente hasta que una onda P no conduce. Este ocurre a nivel nodal, tiene un riesgo bajo y en la mayoría de los casos se maneja con observación, especialmente si el QRS es estrecho y el paciente está estable. Bloqueo de segundo grado, MOVITS 2. Entonces, este es aquel que tiene un PR constante y eventualmente una onda P no conduce. No hay alargamientos previos. Aquí ya el daño es infranodal, el riesgo es alto y esto cambia todo. Estos pacientes pueden progresar súbitamente un bloqueo completo, entonces pueden estar en piso, pero siempre alerta, preparando el marcapasos con una monitorización estricta. Y luego vendrían los bloqueos de tercer grado. Entonces el bloqueo AB completo de tercer grado. Si tiene un QRS estrecho, su riesgo realmente es intermedio. Va a requerir una evaluación por el grupo de cardiología, pero no necesariamente hay una urgencia rápida en trasladarlo a la unidad de cuidado intensivo. Ya si lo que tenemos es un bloqueo de tercer grado con disociación atrioventricular completa y un QRS ancho, entonces esto nos sugiere que el nivel de afectación es infranodal y por lo tanto el riesgo es crítico y estos pacientes son de urgencia, necesitan un marcapasos, no una observación pasiva. Ahora, pilas, estable no significa inocente. Hay una alerta roja que muchos pasan por alto y son los bloqueos de alto grado asintomáticos. Un paciente puede estar tranquilo, sentado en la cama, hablando con uno y tener un bloqueo
grado 2, MOVITS 2, o un bloqueo AB completo con un QRS ancho. La ausencia de síntomas no garantiza seguridad cuando el bloqueo es infranodal. Entonces estos pacientes pueden progresar súbitamente a sistolia sin aviso previo. Entonces en estos pacientes la acción preventiva obligatoria sí es necesaria. Aunque el paciente esté estable, colocamos parches de marcapasos transcutáneo, no los activamos, pero los tenemos listos, de tal forma que configuramos el desfibrilador en modo stand-by o en demanda y mantenemos la monitorización continua con alarmas estrictas. Eso no es sobretratar, es anticipar. Y luego está el extremo opuesto, que es no todo lo que vaya lento es necesariamente peligroso. Entonces uno puede tener, por ejemplo, bradicardias nocturnas fisiológicas, especialmente las personas que tienen apnea del sueño. Si el paciente está sintomático y solo ocurre durante la noche, pues no necesita realmente un marcapasos, necesitas tratar la causa de base, por ejemplo, ponerle un CPAP. Entonces aquí el error sería intervenir innecesariamente. Ahora, antes de implantar un marcapasos definitivo, pilas, porque no toda bradicardia es estructural. Y esta es la regla de oro, hay que descartar causas reversibles antes de implantar un dispositivo permanente. Entonces primero fármacos, es la causa más frecuente en el piso, betabloqueadores, calcioantagonistas noradiopiridínicos, digoxina, antiarrítmicos, errores de dosificación e interacciones medicamentosas. Entonces mire el Cardex, mire los horarios, mire la función renal, muchas veces la solución no es un cable, es solo suspender un medicamento. Las alteraciones electrolíticas, aquí la reina es la hipercalemia, porque puede producir bloqueos atrioventriculares y ensanchamiento del QRS. Si no se corrige, ningún marcapasos resolverá el problema real. También el calcio y el magnesio podrían jugar un papel relevante. Tercero, la isquemia miocárdica. Los infartos de cara inferior pueden producir bloqueos nodales y los infartos de cara anterior pueden dañar el sistema His-Purkinje y ser mucho más grave. Entonces siempre hay que pensar el contexto clínico. Cuarto, las causas endocrinas y ambientales. El hipotiroidismo severo, la hipotermia, la apnea obstructiva del sueño y las intoxicaciones son entidades que pueden causar bradicardia. Y finalmente, una entidad que todo internista debe reconocer, que es el síndrome BRASH. El síndrome BRASH habla de bradicardia, falla renal, bloqueo del nodo atrioventricular, choque e hipercalemia. Es básicamente un círculo vicioso que se presenta en ancianos. Paciente con insuficiencia renal, en tratamiento con bloqueadores atrioventriculares que desarrolla hipercalemia, empeora la bradicardia, cae la perfusión renal y sube más el potasio. Entonces aquí el tratamiento no es solo el marcapasos, es corregir el potasio, mejorar la perfusión, suspender los bloqueadores AB. Entonces pilas, no asuma que la bradicardia es idiopática o degenerativa sin descartar polifarmacia y función renal. Ahora, una consideración importante cuando la etiología es isquemia miocárdica es diferenciar si esta isquemia es inferior o anterior. ¿Por qué? Porque en los infartos de cara inferior, generalmente el compromiso es de la coronaria derecha. ¿Y qué irriga la coronaria derecha en la mayoría de pacientes? El nodo atrioventricular. Entonces el bloqueo en infarto de cara inferior suele ser nodal. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Bradicardia sinusal o un bloqueo grado 2, MOVITS 1. Eventualmente podría haber bloqueo de completo, pero con QRS estrecho. Esto debido al reflejo de Bessel-Harich, que habla de la hipertonía vagal secundaria de la isquemia inferior. La buena noticia es que suele ser transitorio, la atropina es generalmente efectiva y el pronóstico es realmente favorable. El manejo prioritario involucraría la atropina, los fluidos y la reperfusión. Sin embargo, en contraste con el infarto agudo de miocardio anterior, aquí el territorio comprometido es la descendente anterior, que lo que irriga es el septo y el haz de His, y también el sistema de conducción infranodal. Entonces el bloqueo no es vagal, es necrosis estructural del sistema de conducción. Entonces lo que vamos a ver son bloqueos grado 2 MOVITS 2, bloqueos AB completos con QRS ancho y bloqueos de rama bilaterales. Y aquí la atropina no suele funcionar porque el problema no es vagal, el problema es estructural y el pronóstico cambia radicalmente. Hay una alta mortalidad intrahospitalaria y frecuentemente se asocia a infartos masivos con riesgo de choque cardiogénico y que va a requerir marcapasos y reperfusión urgente. Siempre que uno tenga una bradicardia grave que no responde como debería, especialmente si es refractaria a atropina y a marcapasos transcutáneo, hay que identificar si no habrá algún agente tóxico que lo esté generando. Entonces, primero hay que identificar el agente. Entonces hacemos una revisión exhaustiva de la medicación habitual, no solo lo que está formulado hoy, miramos si hay intentos autolíticos, errores de dosificación, duplicidades, cambios recientes y diferenciar bien entre betabloqueadores, qué calcio antagonista está recibiendo, si usa digoxina, porque el tratamiento cambia radicalmente. Posteriormente, siempre garantizar el soporte hemodinámico, tener el marcapasos transcutáneo si es necesario, soporte vasopresor inotrópico agresivo, pero en paralelo la terapia específica. Por ejemplo, para el caso de los betabloqueadores utilizamos el glucagón, para el caso de los calcioantagonistas utilizamos insulina en altas dosis y también el calcio intravenoso.
En el caso de la digoxina, podemos utilizar un anticuerpo antidigoxina y de esta forma revertir el bloqueo metabólico y evitar procedimientos invasivos. ¿Qué pasa si sabemos que el paciente tuvo una sobredosis de beta bloqueadoras? Clínicamente lo que vamos a esperar es que haya una bradicardia severa y refractaria, que haya hipotensión por fallo de la bomba y baja resistencia vascular sistémica, que haya broncoespasmos si el beta bloqueador no es selectivo, que haya hipoglicemia, que es más frecuente en la población pediátrica, y que haya alteración del estado mental. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Primero con glucagón. Entonces, el glucagón va a actuar haciendo bypass del receptor beta, porque el glucagón no depende del receptor bloqueado. Entonces se da un bolo inicial de 3 a 10 miligramos endovenoso lento en 3 a 5 minutos. Si responde, le doy una infusión de 3 a 5 miligramos por hora. Pero atención, altas dosis producen vómito intenso, riesgo alto de broncoaspiración, y si el paciente está somnoliento, hay que asegurar la vía aérea antes de administrar. Segundo, si persiste la inestabilidad, podría utilizar insulina a altas dosis. Se da un bolo de 1 unidad por kilo endovenosa, siempre acompañado de dextrosa si la glicemia está por debajo de 200. Y le dejamos de mantenimiento 0.5 a 1 unidad kilo por hora. Aquí el efecto es inotrópico directo, pero tarda 15 a 45 minutos. Entonces, mientras tanto, mantenemos los vasopresores y no nos debemos olvidar de la monitorización estricta de la glucosa y del potasio cada 30 a 60 minutos, porque estos medicamentos pueden producir hipoglicemia e hipocalemia. Ahora, ¿qué pasa si lo que tuve fue una sobredosis de calcio antagonistas? El bloqueo de los canales de calcio tipo L va a producir un colapso cardiovascular profundo y alteraciones metabólicas significativas. Entonces, primero vamos a tener bradicardia por disfunción del nodo sinusal y bloqueo atrioventricular, segundo vasoplegia por hipotensión severa por la vasodilatación periférica, y tercero hiperglicemia. Entonces en los calcioantagonistas se bloquea la liberación de insulina pancreática generando hiperglicemia, diferente a los beta bloqueadores que hacen más bien hipoglicemia. El tratamiento específico radica en utilizar gluconato de calcio 30 a 60 mililitros endovenoso al 10% y repetir según respuesta. Es menos irritante por la vía periférica, pero también está la opción del cloruro de calcio, que se puede dar 10 a 20 mililitros endovenoso, pero este sí toca por vía central preferentemente, dado que es 3 veces más potente. Pero el calcio no resuelve todo. Sin embargo, mejora la contractilidad y la conducción. Tenemos que utilizar terapia con insulina a altas dosis. Aquí es fundamental porque la insulina mejora el metabolismo miocárdico y tiene un efecto inotrópico directo. Tercero, los vasopresores. Entonces los vasopresores, pues la noradrenalina o la adrenalina, van a ser útiles si hay vasoplejía refractaria. Y es importante que estos pacientes pueden requerir un soporte agresivo y prolongado. Ahora, si hay una toxicidad que todo internista debe reconocer en segundos, es la digitálica, porque puede presentarse de forma muy sutil. Entonces, primero los signos clínicos y electrocardiográficos de alarma son la bradicardia o los bloqueos atrioventriculares, que son muy frecuentes, los extrasístoles ventriculares, el clásico electrocardiograma en cazoleta, esa depresión en forma de cuchara del ST, que no necesariamente es toxicidad, puede verse como un efecto terapéutico también, la xantopsia, que hace referencia a la visión amarilla, que es un síntoma clásico aunque no siempre está presente, las náuseas y los vómitos, y la hipercalemia. En la intoxicación aguda, la hipercalemia es el marcador de mayor gravedad. Ahora hablemos del manejo. El tratamiento de elección en estos casos es el anticuerpo FAP-Digibint, así se llama. La indicación absoluta es cuando hayan arritmias que amenacen la vida, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, o que haya una hiperpotasemia severa mayor a 5 a 5.5 que sea refractaria. La dosis puede calcularse según la carga ingerida. Y este es el gol estándar. Segundo, podría ser el magnesio endovenoso, que es útil si hay hiperexcitabilidad ventricular, se administran 2 gramos IV lento, si hay hipomagnesemia o arritmias ventriculares. Y la pregunta polémica, que es el calcio endovenoso, tradicionalmente estaba contraindicado por el riesgo teórico de un stone heart, que es la tetania irreversible, pero la evidencia más reciente sugiere que puede usarse con extrema precaución, especialmente si hay hipocalcemia severa concomitante, pero no es un tratamiento estándar. Ahora, muchos pacientes en el piso con bradicardia no se deterioran en el momento, se deterioran horas después. Y si no están bien monitorizados, el colapso nos puede tomar por sorpresa. Entonces, es importante tener monitorizado al paciente que tiene un bloqueo atrioventricular de segundo o de tercer grado o una bradicardia sintomática activa. También si tiene antecedentes de pausas sinusales mayores a 3 segundos. Eso no es opcional, es prevención del paro. Se deben configurar las alarmas con ajustes de límites más estrictos. Entonces, si la frecuencia cardíaca está por debajo de 50 latidos por minuto, que avise. Si hay una pausa mayor a 2.5 segundos, que avise. Y el objetivo no es que el monitor grite cuando el paciente ya colapsó, sino que podamos detectar la tendencia antes del colapso.
Muchos bloqueos se descompensan por hipercalemia, por cambios en la función renal, por diuréticos como los IECA o los ARA2. Entonces, si hay sospecha, deberíamos controlar los electrolitos cada 12 a 24 horas. Entonces, pilas, siempre revisemos la tendencia de los signos una vez por turno, no solo esperar las alarmas. Ahora, ¿cuándo el paciente necesita un nivel de monitorización superior? Si el paciente está con un marcapasos transcutáneo funcionando, eso implica que tiene dolor significativo, que requiere sedación y analgesia, que hay un riesgo de pérdida de captura, entonces ese paciente hay que llevarlo a la UCI. Si necesita dopa, adrenalina, isoproterenol para mantener la perfusión, pues requiere monitorización invasiva o al menos continua estricta, entonces va para la UCI. Un bloqueo atrioventricular de alto grado inestable, MOVITS 2 o bloqueo completo con QRS ancho o síncope recurrente o inestabilidad a pesar de la atropina, toca trasladarlo a la UCI, que requiere un marcapasos transvenoso. Eso es un procedimiento invasivo que requiere un entorno controlado, fluoroscopia o guía especializada y vigilancia postprocedimiento estricta, entonces idealmente debe hacerse en la UCI. Y si el paciente tiene falla multiorgánica o un BRASH severo, en donde haya hiperpotasemia incontrolable, necesidad de diálisis urgente, disfunción orgánica múltiple, pues ese paciente probablemente se beneficie de estar en la unidad de cuidado intensivo. Ahora, ¿cuándo necesita el paciente un marcapasos permanente? Entonces esa es una decisión clínica que la debemos hacer con ayuda del grupo de electrofisiología. ¿Cuándo estaría indicado? Siempre después de excluir causas reversibles. Entonces en el paciente con bradicardia sintomática persistente, si no hay una causa reversible y la correlación es clara, es candidato para marcapasos. Bloqueo atrioventricular avanzado, particularmente los infranodales de tercer grado o MOVITS 2, incluso si el paciente está asintomático, su riesgo de progresión súbita sistolia es alto, entonces se beneficia del marcapasos definitivo. Bloqueos atrioventriculares de alto grado alternantes, es decir, que haya una alternancia entre bloqueo de rama derecha e izquierda. Eso sugiere una enfermedad difusa del sistema His-Purkinje y pues no necesita realmente síntomas, requiere el marcapasos y una fibrilación auricular con pausas. Si la fibrilación auricular presenta pausas diurnas mayor a 5 segundos no explicadas por una medicación reversible, también requiere un marcapasos. Los criterios de urgencia para llamar a los electrofisiólogos de forma prioritaria son los síncopes recurrentes asociados a la bradicardia, la inestabilidad hemodinámica que requirió marcapasos temporal y un QRS ensanchado en un contexto de bloqueo, que indica una patología infranodal severa. Pilas, siempre tener ya el Holter, ya tener un ecocardiograma reciente, ya tener TSH y electrolitos para descartar que no existan causas reversibles de esta bradicardia. Y ya para finalizar, una serie de mensajes para llevar a la casa. Primero, el umbral práctico de acción de la bradicardia es por debajo de 50 latidos por minuto en adultos sintomáticos. ¿Listo? 50-60 suelen ser bien toleradas. La anatomía es lo que guía la terapia, entonces siempre debemos buscar distinguir entre nodal e infranodal, porque la atropina puede ser dañina en el bloqueo infranodal y probablemente el infranodal se beneficie de marcapasos. Es importante que dominemos la técnica correcta del marcapasos transcutáneo y recordar que la sedación debemos conocer qué vasoactivos tenemos y nunca implantemos un marcapasos permanente a ciegas. Antes de hacerlo, descartemos causas reversibles, fármacos, hipercalemia, isquemia o el síndrome BRASH, porque muchos marcapasos innecesarios se implantan por no pensar 10 minutos más. Y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión. No te olvides de seguirnos y darle clic a la campanita para que puedas enterarte de cuando subamos nuevos videos y espero este te haya servido. Hasta pronto.